Seguramente navegando por el internet te has topado con alguna de estas imágenes que estás viendo ahora mismo. Todas estas imágenes, incluyendo no solo los espacios liminales, sino también diferentes estilos de vestimenta y música, conforman entre ellos un todo conocido como aesthetics, que vendría siendo la palabra estética en español. Pero, ¿cómo se relacionan estas imágenes con las antiguas modas de por allá del 2008? ¿Cuál es la historia de lo que ahora conocemos como un aesthetic? Y también, ¿cuáles son los elementos que lo componen? Para que todo esto empiece a tener sentido, primero tendremos que indagar en su historia, su nacimiento, su origen. Y el origen de la palabra aesthetics se remonta hasta el siglo XVIII, en el cual la palabra fue introducida en el léxico filosófico de la época. Este término serviría para definir qué es la belleza, que se podría conformar por un objeto, un juicio, una experiencia y también una especie de valor que va dependiendo de cada uno de nosotros. Pero no te preocupes, porque no es tan complicado como parece. Las nuevas generaciones como los millennials o los zoomers empezaron a utilizar este término como un adjetivo de lo que simplemente consideran como hermoso. Pero volviendo al pasado, alrededor de los años 50, la cultura era estereotípicamente tradicional. Todos vistiendo igual, camisas, trajes y pantalones formales. Pero la cultura siempre necesita un equilibrio y siempre existirá la rebeldía, la contra. Y así, con la popularidad de los géneros de música alternativos, aparecen varias subculturas que nacen para identificar los géneros musicales que uno escuchaba, como por ejemplo la cultura punk, la metalera, los góticos y también los emo. Esta misma cultura emo representaba no solo un estilo musical, sino también un sentimiento, uno depresivo, que con la popularidad de sitios como MySpace o Metroflog, el estilo emo, entre otros, se volvería extremadamente popular alrededor del año 2008. Con la inevitable caída de estos sitios web y con el surgimiento de Tumblr, vimos todo un nuevo fenómeno de subnormalidad y mame. Al pasar más tiempo en el internet, nace la necesidad de nuevas formas de expresión, diferentes a la vestimenta. De esta manera, pasamos de expresar nuestras emociones saliendo a la calle vestidos de emo, a tener un Tumblr o Facebook lleno de imágenes así, que representaban nuestra personalidad en línea. Tumblr fue de vital importancia para que ocurriera todo esto. Esta página web le permitía a las personas compartir imágenes fácilmente. La habilidad para crear y customizar los temas incrementaba en gran medida el valor estético del sitio. Alrededor del año 2010 fue cuando se comenzó a ver el nacimiento de todos estos nuevos estilos interesantes. En esa época no existía tanta clasificación como hoy, así que para encontrar diferentes estilos se utilizaban etiquetas conformadas de adjetivos que describieran las fotografías en sí. Como por ejemplo, la palabra kawaii mostraría estilos así, medio japoneses y lindos. Otro popular en la época era la etiqueta hipster y también el estilo vintage. Generalmente las personas más populares de cada estilo etiquetaban los usuarios que utilizaban de inspiración en largas listas como esta. De esta manera se fue creando como una especie de comunidad unida por un estilo de imágenes similares. De entre todos estos estilos, el denominado como Vaporwave
conformado por entusiastas de las letras japonesas y temas de computadoras nostálgicos, serían los que harían popular la palabra aesthetics. Tanto el público mainstream como los veteranos del Tumblr usarían esta misma palabra para denominar todas estas nuevas modas que representaban estilos antiguos de los años 80s y 90s. Eventualmente las comunidades unidas por una aesthetic irían madurando y se consumarían más y más. Así nacen las clasificaciones, siendo algunas de ellas los aesthetics con el sufijo wave, que se definen por tener colores brillantes y nostálgicos. O por ejemplo, el sufijo punk, que lo vemos en escenarios distópicos y girando en torno a una realidad alternativa. Estoy quemadísimo hoy. Y también el sufijo core, que se usa de manera general para englobar elementos que tengan características en común de cualquier tipo, siendo este uno de los sufijos más extensos que existen. Y con eso último terminamos de documentar la historia de la aesthetics. Y ahora llegamos al presente. Veremos entonces cómo podemos definir un aesthetics moderno para que te puedas considerar todo un experto de la belleza del internet. Los elementos que se unen para crear las diversas estéticas son 4 en total. El primero, los elementos visuales. Los visuales son todas las imágenes que comprenden una estética. Las personas naturalmente crean recuerdos con imágenes al consumir ficción, mirar fotos o leer historias. Estas imágenes que se forman en nuestras cabezas evocan emociones complejas y sentimientos de belleza cuando se miran. Es algo que nos hace humanos. Este proceso emocional es a menudo subconsciente y subjetivo. Cada quien tiene su interpretación y preferencias. Las imágenes se conectan a otras en nuestra conciencia. Pueden coexistir dentro de un mismo espacio y situación, tener relevancia dentro de las experiencias de otros y poseer cualidades similares entre otros recuerdos. Toda esta red de imágenes creada por nuestra cabeza es lo que un aesthetic es. Pero ¿cómo explicamos ahora la sensación de nostalgia al ver alguna de estas imágenes? Diferentes situaciones están asociadas con diferentes etapas de nuestra vida y han adquirido un significado emocional debido a la memoria y sentimientos, así como también traumas no superados. Así que algunas imágenes, en especial aquellas con espacios liminales, son más propensas a despertar algunas emociones. Otra cosa importante en el departamento de los visuales es la teoría del color. La teoría del color es un concepto que nos ayuda a unir una estética. Los 3 elementos básicos son la luminosidad, que llevan a un color desde el blanco hasta el negro. La saturación, que cambian el color desde uno intenso hasta el gris. Y por último, el tono, que vendría siendo el mismo color. Pero ¿cómo la teoría del color se relaciona con un aesthetic? Generalmente los colores fluorescentes caracterizados por tener tonos neones con una saturación elevada representan caos, inquietud e incomodidad. Estos colores son usados en aesthetics como el cyberpunk y el vaporwave para imitar una sensación futurista. En el caso del nostalgia core, kidcore y el old web encontramos un uso en los colores brillantes conformados por una saturación elevada que buscan la sensación de aparecer infantiles, despertando nostalgia. El último ejemplo son los colores pasteles,
conformados por una luminosidad alta y una baja saturación. Estos colores unen a estilos como el Traumacore, el Lolita y el Bubble Goth, que se usan para simbolizar lo femenino, lo inocente, la pureza. Y con esto terminamos el departamento de lo visual. ¡La mejor página de internet del mundo! En el contexto de una aesthetic, la filosofía es la perspectiva social compartida por los miembros participantes en una estética definida. La filosofía forma la actitud general de una aesthetic, una combinación de rasgos de personalidad y experiencias. Esto incluye la belleza, la condición humana, la política, la economía y lo social. Algunos aesthetic no toman en cuenta ninguna filosofía, mientras que otros giran completamente en torno a este concepto. Por ejemplo, el Traumacore y el Weircore, que dependen completamente de la emoción, experiencia y sexualidad para transmitir su estética. Esto lo hacen mediante líneas de texto y espacios liminales que evocan sentimientos deseados de cada estética. Otros puntos importantes de la filosofía es la política, con las ideas tradicionales contra las progresivas. En lo económico y material vemos cómo las estéticas del Vaporwave y el Steampunk representan ciudades y bienes de diferentes niveles socioeconómicos. Cada rama filosófica como el romanticismo, el realismo y el capitalismo podrían tener su propia estética. El cómo transmitir eso depende de la persona que crea una imagen o estética. Al igual que la filosofía, algunas estéticas no dependen en absoluto de la moda, como es el caso del memecore o el webcore. La moda únicamente se refiere al proceso de elegir, obtener y combinar las prendas de una manera cohesiva. Así poder transmitir un estado de ánimo, así como también una declaración sobre la personalidad y gusto personal. Es una manera de expresión para la sociedad externa. La ropa siempre ha tenido connotaciones políticas y culturales. Que una persona siga una moda es un indicador que se integra a una sociedad en general. Pero también existirán personas que rechazan las tendencias típicas, como lo vemos en las modas alternativas. El color, la tela, patrones, accesorios y la silueta son lo que conforman la moda. Y con esta misma moda podemos expresar dos cosas. Primero, las connotaciones históricas, religiosas y políticas, como en el estilo histórico del vintage. Segundo, tenemos las connotaciones personales, como la confianza que transmite el brocore, la madurez y el estilo corporativo, y todos los hobbies e intereses que son representados en una gran variedad de estilos, como el streetwear. Y finalmente tenemos la música. La música tiene la facultad de crear atmósferas, estados de ánimo y emociones que las personas podemos admirar. La música siempre está constantemente variando conforme la historia. Cual sea que sea lo más popular por la sociedad, es definido como bueno y aceptado, como por ejemplo el trap y el reggaetón. Pero siempre habrá rebeldía que buscará géneros alternativos. La música tiene mucha teoría, pero generalmente diversos estilos estéticos agrupan diferentes géneros, como por ejemplo los emo, punks, metaleros o el deathcore, entre muchos otros. Y también existen estilos que pasan a formar su propia música, como es el caso del Vaporwave y el Lo-Fi. Diferentes canciones que transmiten estos sentimientos están conectados con los visuales, la filosofía y la moda.
para así formar un grupo armónico entre los 4 elementos que finalmente se conoce como una aesthetic. Y así te puedes considerar todo un experto en el tema. Existen demasiados tipos de aesthetics y sin duda estoy seguro de que seguirán creándose más y más. Pero estos estilos igualmente servirán como una manera fácil de identificarnos entre nosotros y estar felices dentro de una comunidad de gustos similares. Gracias por ver este video. Coméntame cuál es tu aesthetic y no olvides dejarme tu like. Nos veremos en unos días más para otro video.